El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Estimados, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más al programa Osvaldo Comenta, programa del Grupo Editorial El Venezolano. Sí, efectivamente, yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista del Doral, director del Venezolano Colombia, y para mí siempre es un gusto y un honor estar aquí frente a este micrófono, en esta cabina encendida, llevándole a ustedes información de interés, como el programa de hoy, que tenemos un programa muy especial. ¿Y por qué digo especial? Porque vamos a hablar sobre inmigración, naturalmente la comunidad hispana aquí en Doral y en Miami, en el condado de Miami-Dade. Siempre tenemos preguntas relacionadas con inmigración, y para estar debidamente informados y legalmente informados, hemos invitado aquí a la cabina y le damos la más cordial bienvenida al abogado de inmigración, allí lo vemos, al abogado de inmigración Javier Montano Miranda, de la firma Montano Miranda Law. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gran placer verte. Qué bueno, igualmente, Javier. Tenemos que estar preparados porque, bueno, imagínate que además yo he titulado este programa, Javier, Preguntas frecuentes sobre inmigración. Y hay un montón de preguntas frecuentes sobre inmigración que hemos levantado, así que ¿estás dispuesto? Con todo. Creo que sí. Así que bien, gracias, Javier. Así que bueno, ya sabes, vamos a iniciar entonces esta transmisión especial, y yo he tratado de reunir las preguntas por categoría. Naturalmente el asilo siempre genera múltiples preguntas. Sabemos que especialmente la última comunidad venezolana, especialmente nicaragüense, que ha estado aquí en Florida, una de las figuras legales de inmigración que más aplican es el asilo. Y la primera pregunta que tengo dice así: ¿puedo hacer ajuste de estatus teniendo asilo pendiente? ¿Puedo pasar de un asilo pending a visa O1, por ejemplo? Bueno, generalmente no. El tema es que para tú poder aplicar a cualquier tipo de visa de no inmigrante, incluyendo la visa O, que es la visa de habilidades extraordinarias, al momento de aplicar tienes que estar en estatus legal. Y el asilo, o un asilo pendiente, no te da estatus legal. Te da lo que se conoce como un estatus autorizado, que es una diferencia abismal, porque el estatus legal te permite saltar a otro estatus, te permite extender el estatus actual, pero cuando tú estás en estatus autorizado, que básicamente puedes permanecer en Estados Unidos, pero no te permite hacer absolutamente nada, no puedes saltar otros estatus y no puedes extenderlo, pues lamentablemente no puedes aplicar. Entonces, en la mayoría de los casos, no puedes saltar de un asilo a una visa o, de hecho, a ningún otro tipo de visa. De hecho, yo no soy abogado, en una ocasión creo que haber leído que en ese caso habría que renunciar al asilo y luego hacer como una aplicación para otra visa e incluso salir de Estados Unidos. Sí, en ese caso, y considerando que la persona nunca haya acumulado presencia ilegal, o sea, por ejemplo, entró como turista, después aplicó al asilo mientras tenía sus 6 meses de autorización, y después de que se terminan esos 6 meses, continuó en los Estados Unidos bajo ese asilo que está pendiente. Entonces, esa persona nunca acumuló presencia ilegal. En teoría, esa persona puede salir fuera de los Estados Unidos y aplicar a su visa O desde un consulado. Claro. Recordemos que una aplicante de visa O puede recibir su visa estando dentro de los Estados Unidos si está en estatus legal, o fuera de los Estados Unidos por medio de proceso consular. Pero debe salir, en ese caso, para el sticker, ¿se entiende? Para el estampado. Para el estampado. Porque recordemos que la persona debe estar en estatus legal, y también siempre debió haber estado en estatus legal desde su última entrada. Claro. Entonces, digamos que si estuvo 6 meses como turista, después estuvo 2 años bajo el asilo pendiente y después quiere aplicar a la visa O, pues hay un espacio que no estuvo en estatus legal. Entonces, tiene que salir, sellar y reentrar con la visa O. Pues con la siguiente pregunta estamos conversando con el abogado de inmigración Javier Montano Miranda, de la firma Montano Miranda Law. La próxima pregunta, Javier, dice: ¿para quién mira esta pregunta, abogado, ¿para quién no recomiendas aplicar asilo?
Bueno, a una persona que no tiene las bases legales, o sea, que no está sufriendo una persecución por raza, religión, opinión política, orientación sexual. ¿Por qué? Recordemos que el asilo es la manera más rápida, efectiva y segura de que una persona va a acabar enfrente de un juez de inmigración, o sea, en un proceso de deportación, si es un asilo que no está bien fundado. Entonces, a diferencia de muchas otras personas, de hecho, nosotros escuchamos en social media que si eres venezolano, asilo, si eres hondureño, asilo. No, muchas veces lamentablemente escuchamos que es el default para muchas nacionalidades, pero entendamos que un mal asilo seguramente va a acabar en una orden de deportación. Además, yo creo que, y eso lo aprendí de ti, abogado, que en un momento decías que efectivamente si no hay un asilo debidamente fundamentado y de hecho prácticamente ya estás en proceso de deportación, si efectivamente ese asilo no tiene el asidero que corresponda. Recuerdo que en una oportunidad dijiste aquí en esta cabina. Sí, básicamente cuando tú aplicas al asilo, la primera instancia es ante un oficial de asilo donde van a determinar si tiene las bases para calificar. Si no, la segunda instancia, o sea, inmediatamente después de esa primera revisión, estás en proceso de deportación, o sea, ya estás enfrente de un juez que te quiere deportar. Entonces, es sumamente importante que si vas a someter un asilo, tú sepas que si no está bien fundamentado, vas a acabar con una orden de deportación. Entonces, como practicante de derecho, como abogado de inmigración, que nos basamos en ética, en profesionalismo, yo no puedo aconsejarle a alguien que aplique un asilo cuando yo sé que va a acabar mal. De hecho, abogado, hay algunos venezolanos que por el hecho de ser venezolanos consideran que ya automáticamente aplican para el asilo y eso no es así. No, para nada, eso es error. Eso lamentablemente es una leyenda urbana que que un asilado de algún país o un aplicante a un asilo de cualquier país califica. Para eso es que los Estados Unidos designa a países bajo el TPS. O sea, si eres venezolano, calificas al TPS, pero si eres venezolano, no de facto vas a calificar un asilo. Es importante esta precisión que nos está haciendo el abogado de inmigración Javier Montano Miranda aquí en la cabina de Doral Voice. La próxima pregunta, ¿cómo es el proceso de renunciar al asilo? ¿Es un riesgo? ¿Se puede cancelar el estatus de asilo? Es muy difícil. Generalmente no lo vas a poder cancelar salvo que ya tengas otro proceso ya prácticamente ganado. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene un asilo pendiente y después tiene un matrimonio con ciudadano americano, obtiene su residencia, después de obtener la residencia es de que de hecho se recomienda renunciar al asilo. Pero si tú vas a renunciar al asilo, si quieres someter una petición para renunciar al asilo, la oficina de asilo va a decir: no, ven a una entrevista y vamos a determinar si realmente calificas y si no te voy a mandar a la Corte de Inmigración. Otra manera de renunciar al asilo es salir del país. O sea, recordemos que si tú te estás aplicando un asilo y tú sales del país, se considera como que tú renunciaste, abandonaste ese proceso. Y de hecho, si estás en proceso de deportación y tú sales fuera de los Estados Unidos, con un proceso de deportación que ya comenzó, generalmente se considera como que te autodeportaste. Así yo vaya, por ejemplo, yo soy venezolano y tengo asilo pendiente, y si yo voy, por ejemplo, a México, también se considera, en ese caso se podría considerar, pero yo no estoy yendo a mi país de origen. Correcto. Si sales sin el permiso autorizado, que recordemos que un asilado debe de pedir un permiso, un salvoconducto para rentar a los Estados Unidos. Si es bajo esas circunstancias, estás bien, pero si sales y quieres reentrar, no, prácticamente es un abandono de residencia, pero un abandono de asilo y también te estás prácticamente autodeportando. A propósito del reingreso a Estados Unidos, abogado, hay quienes dicen, es que yo tengo miedo cuando llego, por ejemplo, al aeropuerto de Nueva York o de Miami, que de pronto no me dejen entrar. La famosa frase, no me dejen entrar. Y en el caso de que a alguien efectivamente no lo dejen entrar por alguna razón, allí eso se puede apelar. ¿Alguien en el aeropuerto de Miami en este momento, cuando no lo dejen entrar, puede acudir a un abogado, llamarlo a usted, o ya nada, no te admitieron y chao? Lamentablemente, en ese espacio entre el avión y que sales del aeropuerto, estás literalmente en un limbo jurídico. Es en un limbo jurídico donde lamentablemente no tienes derecho a un abogado. Entonces te van a hacer una entrevista y si la persona que te está revisando, el CBP, que así se les llama, determina que tú quizás estás entrando con otra intención o que anteriormente violaste los términos de tu visa de turista, por ejemplo, trabajaste o tienes la intención de quedarte, por ejemplo,
tiene la potestad de deportarte de manera expedita. O sea, el oficial es juez y verdugo, determina que violaste los términos y él mismo te deporta sin tener que ver a un juez de inmigración. ¿Qué es lo que se recomienda? Yo lo que aconsejo es de que si una persona está viendo que un oficial CBP ya lo quiere deportar, que le va a decir te vas a devolver, es que le pida que en el lugar de que lo deporten, que le permita renunciar a la intención de entrar a los Estados Unidos. O sea, es una ficción jurídica, pero básicamente le estás diciendo al oficial, mira, no quiero entrar a los Estados Unidos, aunque me dejes entrar, yo lo que quiero es devolverme. Entonces, permíteme renunciar a mi intención de entrar en este momento. El oficial de entrada tiene la opción de decir, ok, estoy anotando, te voy a cancelar la visa, pero estoy anotando aquí que tú te estás devolviendo voluntariamente. O sea, no estás saliendo bajo una orden de deportación. La ventaja de eso es de que no tienes un castigo de 5 años que te diera si sales deportado. Entonces, si tienes ese problema en la entrada, tienes que pedirle al oficial CBP, implorarle literalmente, por favor, permíteme renunciar a mi entrada para que no tenga el castigo de los 5 años y en teoría puedes reentrar, vas a salir de los Estados Unidos porque te están cancelando la visa, pero en teoría puedes aplicar a una visa nuevamente inmediatamente. La verdad que, abogado, una información importante porque poco se habla de lo que puede ocurrir en el aeropuerto y uno de los principales fantasmas que tienen los hispanos y los latinos a la hora de ingresar a Estados Unidos por un puerto aéreo. Muy interesante realmente conocer esa información. Yo tengo la próxima pregunta porque nosotros aquí en Doral Voice y en todas las redes sociales del Venezolano News también le hemos informado que vamos a tener a uno de los más reconocidos abogados de inmigración aquí en Florida, de manera que nos han suministrado y formulado varias preguntas, abogado. La próxima dice así: ¿qué sucederá en mi entrevista de asilo afirmativo? Quiere como, por lo que entiendo, que le demos como una ilustración. ¿Qué pasa ese día? Bueno, primeramente... estar tranquilo, ¿verdad, abogado? Tranquilo y tener muchísima paciencia, porque muchas veces los oficiales que revisan esas solicitudes, pues tienen un atraso, porque no vas a ser la única persona que van a estar revisando. Entonces, el que exista un retraso, si te dijeron que eran las 9 y son las 11 y no te han hablado, no es de preocuparse, es totalmente normal. Sí. Segundo, lo más recomendable es que la persona vaya preparada a esa entrevista, o sea, que lea la solicitud de asilo que quizás llenó hace 4 o 5 años y también tener un orden cronológico de lo que le sucedió. O sea, cuando el oficial de asilo te pregunte qué fue lo que te pasó, lo que tienes que decir es: la primera vez que me pasó fue cómo, cuándo, dónde y por qué. La segunda vez, cómo, cuándo, dónde y por qué. Tratar de evitar la verborrea, por así decirlo, el asesino en jefe y el maldito usurpador. Sí. Todo eso, lamentablemente, no funciona y pareciera que estás tratando de ocultar realmente el fondo de tu asilo. Entonces, hay que ser muy, muy objetivos. Recordemos que la ley en Estados Unidos es sumamente de facts, o sea, qué fue lo que pasó, cómo te pasó, claro. y tratar de llevar ese lineamiento. Sin dramatizar, abogado, porque hay gente que llora y sí. Usted se ríe porque la verdad que a veces eso no funciona. No, es que pensamos que funciona, pero la verdad de las cosas es que aunque los oficiales de asilo sean humanos, sinceramente lo que ellos quieren es que tú le facilites el trabajo llegando a esa entrevista preparado, o sea, llegar claro. con tu historia perfectamente bien clara, fechas, ¿cómo se dice? Fechas de nacimiento, matrimonios, o sea, y eso también es trabajo del abogado. Claro. O sea, es trabajo de la persona que te está preparando para ir a esa entrevista de asilo. Y voy a hacer un comentario. Si tú vas con un especialista o una persona que dice, yo voy a llenar tu aplicación de asilo, y tú le preguntas, ¿tú vas a ir conmigo a la entrevista? Y te dice que no puede, pues no es abogado. Sí, claro. Así de fácil. Así de sencillo. Y en esa entrevista, al término de la entrevista, ya allí el oficial de asilo puede decirle a uno si está aprobado el asilo o no, o llega por correo, por mail,
mailbox o de una vez te dice, mira, ya esto pasa a Tribunal de Inmigración? Generalmente te dan una idea de cómo te fue. O sea, generalmente tú te puedes, al menos como abogado, te puedes dar cuenta de las posibilidades de éxito. Pero por regla general te dicen gracias por venir, te vamos a mandar una cita por correo para que vengas a recoger la decisión de asilo. Y generalmente eso es un mes, 15 días, y cuando vas a esa entrevista, a esa siguiente, subsecuente entrevista, generalmente ya no ves al mismo oficial de asilo, vas a una oficina que es aparte, donde te van a llamar por tu nombre, te van a dar una hoja y te van a decir tu asilo ha sido aprobado, o te van a decir lamentablemente no pudimos aprobar tu asilo en este momento, pero lo va a revisar un juez. Eso es en otras palabras, te estamos poniendo en deportación, vas a tener que preparar tu caso ahora y defenderlo delante de un fiscal, por lo que es sumamente, es más, es obligatorio contratar un abogado. Yo te dijera contratarlo desde antes de la entrevista, porque es muy triste que muchas veces ves que hay gente que tiene asilos formidables, que tiene muy buenos asilos, que fueron perseguidos por cuestiones políticas, religiosas, sexuales, pero fueron a la entrevista sin preparación. O sea, a lo mejor el ego, no sé qué será, que dicen, no, es que ellos saben qué es lo que a mí me pasó. No, ellos no saben, no te conocen. Entonces, nosotros estamos teniendo la oportunidad de representar a gente, pues, digamos, conocida, importante, y lamentablemente el oficial que los está entrevistando, pues pareciera que no sabe de quién están hablando. O sea, entonces es bien importante quitarnos un poquito el ego y no decir, es que como yo soy de Venezuela, o soy de Cuba, o soy de México, ellos saben cómo es la situación allá. No. Tenemos que empezar de una especie de tabula rasa, o sea, de cero, de absolutamente, tomando en cuenta que el oficial no sabe nada y tenemos que explicarle cómo, cuándo, dónde y por qué me persiguieron en mi país. Muchísimas gracias, abogado. La verdad que una información muy valiosa y la verdad que nos perfila también y nos orienta a la hora de poder acudir a esta entrevista de asilo que muchísimos, especialmente venezolanos y nicaragüenses y cubanos, están justamente esperando esta famosa entrevista de asilo afirmativo. Ahora, abogado, vayamos para el TPS, ¿no? Como sabemos, los venezolanos este año también se han beneficiado con esta medida. Dice así, ¿es posible con un eventual gobierno republicano? Bueno, ya se fue con una pregunta ya sí, precisa política. ¿Cancele el TPS aprobado? Sí, eso es como un mito, que dice, parece que si gana el gobierno republicano, entonces van a cancelar el TPS. ¿Es un escenario legal posible? Claro, sí. Recordemos que que los TPS básicamente se emiten y se quitan de acuerdo a la administración en turno. Entonces sí, definitivamente pueden retirar un TPS. De hecho, el presidente Trump trató de quitar el TPS, no recuerdo para qué nacionalidad, un país centroamericano. Gracias a Dios no lo hizo, pero de que lo pueden hacer, sí. ¿Así es que aprobado, abogado? Claro. ¿Aprobado? Sí, o sea, pueden decir a partir de este momento el TPS se cancela, o a partir de o ya no lo vamos a extender. Eso es lo que dicen. O sea, por ejemplo, si el TPS va a terminar en el 2025, puede decir ya no lo vamos a extender. ¿Por qué generalmente no los extienden? Porque determinan que el país de donde vienes ya es lo suficientemente seguro para que tú vuelvas. Entonces, por eso es un estatus temporal. Por eso también es el hincapié que nosotros hacemos en nuestra oficina de buscar alternativas para que una persona que tiene TPS pueda saltar a un estatus que sea más permanente. Por ejemplo, una persona que tiene un TPS, que no ha acumulado presencia ilegal y que quizás pueda aplicar una residencia a base de habilidades extraordinarias o por interés nacional, debería de explorarlo en este momento, no cuando tenga una administración en el futuro que diga el TPS ya no se va a renovar. Entonces, tenemos que ser proactivos y tratar de encontrar un estatus migratorio que sea más permanente. Y específicamente de los venezolanos, la verdad es de que hay muchísima gente que califica a residencias por interés nacional, muchísima gente que califica a habilidades extraordinarias o certificación laboral, pero no lo hace porque en social media o porque el cuñado o porque el primo le aconsejó y dijo, no, es que tú no calificas a una visa de habilidades extraordinarias. Deja que un profesional haga esa determinación. Y no solamente uno, ve con varios abogados para ver qué es lo que piensan, porque yo digo, a mí me gustaría siempre tener la razón,
Pero lamentablemente no es así. Pero digo, tenemos que ser proactivos de buscar una solución, porque el TPS no es una solución permanente, es temporal, como el nombre lo dice. Sí. Bueno, de hecho, yo creo que esta información que nos ha suministrado, abogado, puede ser un preludio importante para responder incluso a la próxima pregunta, que dice, ¿qué personas con TPS califican para residencia permanente? Ninguna. O sea, una persona, el TPS no te lleva a la residencia, ¿ok? Pero el TPS es estatus legal, que eso es un salvavidas legal muy importante. Eso te pone en una posición de poder saltar a otras alternativas. Por ejemplo, si tú tienes un TPS, estás en estatus legal y digamos que tú nunca acumulaste presencia ilegal, y tienes una certificación laboral o tienes una petición por habilidades extraordinarias, tú puedes saltar de ese TPS a una residencia por habilidades extraordinarias. Ahora, digamos que es el ejemplo más común. Una persona que entró legal, aplicó a su asilo y después le dieron su TPS. Bueno, esa persona estuvo legal por 6 meses mientras duró su visa de turista, después estuvo en estatus autorizado mientras el asilo estaba pendiente y después pasó de estatus autorizado a estatus legal cuando le dieron el TPS, pero tiene un espacio ahí que no estuvo en estatus legal. ¿Cuál es la estrategia en estos casos? Bueno, que esa persona solicita un permiso de salida bajo el TPS para que salga fuera de los Estados Unidos, regrese inmediatamente a los Estados Unidos y a partir de ese momento ya va a estar en estatus legal desde su última entrada, por lo que pudiera ahora sí aplicar a la residencia. Estás reseteando, por así decirlo, tu estatus anterior. Pero de manera, abogado, que entonces ahí sí supone efectivamente implementar una estrategia legal, ¿no? Para hacer estos movimientos que nos está señalando. Sí, porque estamos hablando de políticas, de inmigración, de ley, estamos hablando de estrategias que tienen que ser sumamente bien diseñadas, porque lo menos que tú quieres es que tu cliente salga y que se quede afuera, ¿ok? O que salga, reentre y después no pueda aplicar a la residencia para algún otro tema. Entonces sí, requiere un análisis muy, muy profundo. Seguimos entonces con la próxima pregunta. Hoy preguntas frecuentes y nos está respondiendo aquí muy amablemente el abogado de inmigración, Javier Montano Miranda. La próxima pregunta, ¿puedo viajar por aeropuertos nacionales aquí de Estados Unidos solo con mi permiso de trabajo? ¿Hay restricción si yo no tengo, por ejemplo, licencia de conducir o residencia permanente? Sí, con un permiso de trabajo y el pasaporte puedes viajar sin ningún problema. Recordemos que cuando tú viajas dentro de los Estados Unidos, no hacen, o sea, el departamento, lo que es el Departamento de Inmigración, rara vez detiene a alguien. O sea, si tú estás viajando internacionalmente, es otro tema, pero dentro de los Estados Unidos es rara vez. Ahora, ¿es posible? Sí. ¿Estás literalmente cerca de oficiales que pudieran a lo mejor ver algo sospechoso y detenerte? Sí. Pero dentro de todo es relativamente seguro viajar dentro de los Estados Unidos. De hecho, hay zonas donde yo creo que es menos probable que tengas un problema migratorio si tú vuelas a que tú manejes a ese lugar. O sea, por ejemplo, si estás en Miami, quieres manejar a Los Ángeles, pues o sea, si te vas sobre todo por Texas, pues igual hay un retén en medio. Entonces, estamos hablando de personas obviamente que no tengan estatus migratorio, pero si una persona tiene permiso de trabajo, eso significa que tiene una base legal para estar en los Estados Unidos al punto de que le dieron un permiso de trabajo. Entonces, en ese caso puede viajar sin problema. Sin riesgos. Sí. Ahora, hay preguntas que nos llegó, por cierto, esta mañana a través de las redes sociales del Venezolano News sobre la visa talento. Sí. Y es muy interesante esa pregunta, abogado, porque también, ¿quién es elegible para la visa talento? O uno, quizás es una pregunta retórica y común, pero ¿qué es talento para inmigración? Bueno, talento en realidad es la visa de talento o como es una visa de habilidades extraordinarias, en realidad abarca prácticamente todo tipo de profesión, todo tipo de arte, todo tipo de negocio, todo tipo de atletas también. O sea, hay muchas maneras de calificar bajo la visa de talento. Ahora, lamentablemente no todo mundo llega a ese estándar, porque estamos hablando de que tú tienes que demostrar que tu categoría en tu industria ha llegado a un nivel de distinción lo suficientemente elevado como para que sea reconocido por tu gremio. Entonces, no todo mundo califica, pero mucha gente sí califica. Ahora, un paréntesis que sí quisiera hacer. No porque tengas una visa O, significa, o sea, una visa de no inmigrante de habilidades extraordinarias, significa que automáticamente te van a dar tu residencia por habilidades extraordinarias. Aunque los requisitos
son prácticamente los mismos, el estándar de revisión es mucho más elevado para una residencia por habilidades extraordinarias que para una visa O. Porque claramente, pues una visa O es más fácil que te den que una residencia por habilidades extraordinarias. Gracias, abogado. De hecho, esta precisión que nos acaba de hacer aquí en la cabina de Doral Voice, lo vimos en sus redes sociales, sí, @Montano Miranda Lobo, efectivamente en un live donde usted decía que eso no es automático, porque hay discusiones y debates, digamos, y algunos que lo hacen con una firmeza verdaderamente sorprendente, donde dicen que no, de una vez eso es automático, ya yo tengo la residencia permanente, abogado. No, lamentablemente, pues si hablan con una elocuencia y una seguridad, sí, ¿verdad? Tengo mi visa O, me van a dar mi residencia bajo EB1. No, para nada. Yo lo veo de esta manera, y esto es una apreciación muy personal. Para tú obtener una visa O, digamos que necesitas distinción de un 80% en tu gremio. Para una residencia necesitas, otra vez, es mi opinión, del 95% para arriba. Entonces, entre el 80 y el 95 hay un espacio bastante significativo que lamentablemente mucha gente ahí está y ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un cliente en esa situación? Yo le digo, mira, ahorita puedes tener tu visa O. Te recomiendo a lo mejor renovar tu visa O y durante esos 6 años de visa O, trata de buscar más publicidades, más premios, más publicaciones, más reconocimiento para que ahora sí tengas la posibilidad de saltar de ese 80 al 95%. Y eso también tiene mucho que ver con el abogado que te está representando, porque yo tengo que ser honesto, de decirle, mira, calificas una visa O, pero no una residencia, no una visa EB1, te falta. Ahora, lo puedes hacer, pero te va a costar tiempo, dinero y esfuerzo porque vas a tener que renovar la visa O sea, no vas a poder saltar automáticamente a la residencia por habilidades extraordinarias, pero vale la pena hacerlo. Sí. Abogado, usted hacía mención a algo interesante y es que, bueno, un abogado sea honesto, ¿verdad? Sí. Que sabemos que es una de las características y distinciones de su bufete de abogados de Montano Miranda Law, y es que yo escucho, abogado, a muchos, esto a modo de reflexión, a muchos incluso colegas y compatriotas que dicen, es que me estafó un abogado. Y la verdad yo me quedo como, ¿cómo que te estafó un abogado? Bueno, yo siento que muchas veces sí, abogados y no abogados y notarios, lamentablemente, yo siento que lamentablemente sí estafan. O sea, porque si yo sé que tú no calificas a un beneficio migratorio y yo te lo ofrezco, pues la verdad es que eso es una estafa, porque tú no me hubieras contratado sabiendo que no tenías un soporte legal para aplicar. Y lamentablemente, pues sí hay gente así. Ahora, yo soy de la idea de que siempre y cuando el cliente sepa, esté enterado de los riesgos que esto tiene, porque no estoy diciendo que todos los casos sean fáciles, para nada, pero si tú te sientas con tu cliente y le dices, mira, esta es tu situación, podemos esperarnos, podemos aplicar, quizás te lo den, quizás no, pero con un argumento legal. No experimentar con la gente. O sea, si yo estoy seguro que no se lo van a dar, por ejemplo, hay mucha gente que ofrece certificaciones laborales con el fin de que si llegara a cambiar la ley, entonces te va a servir esa certificación laboral. Yo no sé si va a cambiar la ley, para empezar. Nadie sabe eso. Número 2, yo no sé si cuando cambie esa ley, en realidad lo que estás haciendo ahora te va a servir. Entonces, yo lo veo como que estás contratando a un dentista para que te saque una muela que quizás nunca te vaya a salir. Entonces, pero ahí es donde entra el abogado, donde debe de decir, mira, lamentablemente no se puede hacer esto porque no existe soporte legal, o decirle, mira, sí se puede hacer, va a ser difícil y tú decides si lo hacemos o no. Pero el TPS te da ese trampolín de poder hacer varias cosas, y recuerda que si tú aplicas una EB1 y lamentablemente no te lo dan, te devuelves al TPS. No pierdes TPS por estar aplicando a otras alternativas migratorias. Estamos en Osvaldo Comenta, gracias abogado. Estamos en Osvaldo Comenta, programa del Grupo Editorial El Venezolano. Son exactamente las 3:28 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos conversando con el abogado Javier Montano Miranda, que ha tenido la deferencia de venir hasta aquí, hasta la sede de Doral Voice, para responder las preguntas centrales y más importantes que tiene nuestra audiencia a propósito de los procesos de inmigración. Abogado, antes de un corte, mire esta pregunta. Dice así: me revocaron la visa de turista hace 7 años en el consulado de Estados Unidos en Bogotá. ¿Qué debo hacer? Porque ya he aplicado 3 veces y me la siguen negando. ¿Debo esperar 10 años? Bueno, primero es saber por qué se la revocaron. Hay veces que te la revocan por cuestiones que te van a ser inadmisibles de por vida.
O sea, lamentablemente hay delitos, hay ofensas que son permanentes, perennes, nunca van a cambiar y nunca vas a entrar a los Estados Unidos. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, algo que tenga que ver con alguna transacción que tenga que ver con drogas. O quizás con tráfico de personas, o quizás con lavado de dinero. Lamentablemente esas personas es casi seguro que no van a entrar a los Estados Unidos. Hay perdones, se llama el perdón 212D3 bajo un caso que se llama Matter of Hankra, que básicamente puedes rogarle al Departamento de Inmigración, pero en la práctica es muy, muy, muy difícil que te lo den. Ahora, si a esta persona le revocaron su visa, primero es saber por qué. Quizás fue un DUI, o sea, un manejar embriagado, y en ese caso yo le recomendaría esperar, 5 años. Bueno, si ya pasó 5 años, yo le recomendaría quizás en ese caso llevar prueba de rehabilitación. O sea, y eso está pasando mucho. Una persona que tiene un cargo criminal por manejar embriagado en los Estados Unidos, te habla el consulado y te dice, ven, queremos platicar contigo, sales, vas a una cita en el consulado y te dicen, lamentablemente eres un peligro para los Estados Unidos porque estás manejando embriagado, entonces te vamos a cancelar tu visa. En este tipo de casos lo que se hace es de que se espera un tiempo prudencial y se lleva también evidencia de rehabilitación, o sea, fuiste a Alcohólicos Anónimos, estuviste yendo a terapias, tienes que demostrar que te rehabilitaste, pero en ese caso en específico lo que como debería empezar es tratar de solicitar el récord que tiene el consulado para tratar de entender por qué se lo negaron, por qué es inadmisible, porque de otra manera está el señor disparando en la oscuridad, no sabe la razón real por la que se negaron, por lo que no se puede atacar. Abogado, ¿y en el caso que sea por permanencia ilegal? Por presencia ilegal en los Estados Unidos. Sí. Perdón. En ese tipo de casos, seguramente, bueno, recordemos que cuando tú pasas del tiempo autorizado de una visa de turista o lo que sea, o cualquier otro tipo de visa, la visa se revoca automáticamente. Entonces, si tú sales fuera de los Estados Unidos y tratas de reentrar con esa visa, no te deben de dejar reentrar. Entonces, si esa persona se pasó del tiempo, esa visa está revocada. Lo extraño es de que le hayan hablado, que pareciera que le hablaron para solicitarle, o sea, para revocarle esa visa. Esa persona debe tener algún otro tipo de problema, quizás de índole criminal, o muchas veces también tiene que ver también la cuestión de discreción. Y es ridículo, pero muchas veces vemos que hay visas que han sido revocadas por nada más sospecha de un acto criminal. O sea, hay gente que se le ha revocado sus visas porque el periódico pone a lo mejor alguna asociación delictuosa, aunque sea muy lejana, con esa persona. Entonces, literalmente, el consulado puede negarte y revocarte tu visa por chismes. Literalmente. Es casi un rumor eso. Por rumores, que es absurdo, claro, ¿no? Claro. Pero lamentablemente el Departamento de Estado, cuando se trata de emitir visas, es categóricamente arbitrario. Sí. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Esta primera parte del programa Osvaldo Comenta ha terminado. Solamente vamos a hacer un corte comercial de minutos y vamos a seguir conversando aquí con el abogado Javier Montano Miranda de la firma Montano Miranda Law. Ahora viene una segunda tanda de preguntas importantes, visas de inversionistas, que es una de las preguntas también centrales que nos hacen, sobre todo en la comunidad colombiana que está allá, naturalmente en nuestro querido país colombiano, los venezolanos y mexicanos también que nos escribieron a propósito de este live. Ya venimos, vamos a un corte y seguimos aquí. Osvaldo Comenta, ya venimos. Cuando ocurra algún daño a tu propiedad por huracanes, mold, leaks o fuego y te nieguen un reclamo o no te den una justa compensación, incluso si no quieres agotarte iniciando un reclamo con tu seguro, llama a DiNatale Law Firm, que cuenta con profesionales de gran capacidad y años de trayectoria. DiNatale Law Firm puede darte la seguridad de que recibirás la justa compensación que mereces. No dudes en acudir a DiNatale Law Firm. Con Ariana vas seguro. ¿Estás buscando una educación de calidad que se adapte a tu vida ocupada? Entonces no busques más. Must University es tu respuesta. Aquí te ofrecemos una amplia gama de programas 100% en línea y en español diseñados para encajar en tu horario. Nuestros cursos son flexibles y accesibles desde cualquier lugar. Aprende a tu propio ritmo con Must University.
En TVB tenemos de todo para ti. Entretenimiento femenino con la buena onda y mundo de mujeres. El mejor humor con el show de George Harris. Perfiles humanos e inspiradores con Esgoy y Luis Olavarrieta. Y opinión e información con Carlos Acosta en Por la Mañana en América. Con Gladys Rodríguez y César Miguel Rondón en Conexión. Búsquenos en Comcast, Charter Spectrum, Vivo Play, Blue Stream, Chris Line o Verizon. Somos TVB. Más presente. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions. En Doral Voice compartimos un espacio para la participación ciudadana a otro nivel, conducido por Juan Carlos Esquivel, con entrevistas, información local y temas trending dentro de la ciudad de Doral y sus alrededores. A otro nivel con Esquivel, por Doral Voice, haciendo comunidad. Señores, seguimos aquí nosotros en Osvaldo Comenta, programa del Grupo Editorial El Venezolano. Seguimos conversando con el abogado de inmigración Javier Montano Miranda. Ha sido realmente una experiencia muy interesante porque hemos preguntado aquí al abogado de inmigración preguntas muy frecuentes. Gracias, la verdad, abogado, por estarnos respondiendo a estas preguntas que nos hacemos la comunidad hispana aquí. Seguimos con las preguntas, abogado. Entonces dice así, si se descubre, mira esta pregunta que nos hicieron muy temprano esta mañana y dice, si se descubre un matrimonio fraudulento, ¿puedo ser deportado? Sí. Sí, un categórico sí. Recordemos que ese tipo de actividades no solamente tiene consecuencias migratorias, sino también criminales. Para el peticionario, o sea, para el ciudadano americano o residente y también para el beneficiario. Entonces, generalmente el procedimiento es de esta manera, vas a la entrevista, determinan que el concepto es de que te casaste para obtener un beneficio migratorio. Después te niegan el caso, te dicen si quieres apelar y en muchos de los casos, no siempre, en muchos de los casos te pasan a la Corte de Inmigración. ¿Qué es lo que sucede? La única manera de poder resolver ese tipo de situación es con el mismo matrimonio. O sea, una vez que el Departamento de Inmigración encuentra que hubo fraude en un matrimonio y tú te divorcias y tú después te vuelves a casar y te casas con otro ciudadano americano y ese ciudadano americano te quiere solicitar, no te puede pedir. O sea, una vez que el Departamento de Inmigración encuentra fraude migratorio una vez, no importa que haya sido de 4 matrimonios anteriores, no pueden aprobar esa residencia. Entonces, el fraude matrimonial es un concepto sumamente draconiano en el tema migratorio, tiene consecuencias permanentes, por lo que si una persona nos está escuchando y está considerando hacer esto, definitivamente no, porque una vez que el Departamento de Inmigración encuentra eso, es muy difícil poder resolverlo. De manera que entonces el matrimonio fraudulento aquí en Estados Unidos es, imagínense, si termina con la deportación hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque hay una gente que yo veo que conversa eso de una manera tan olímpica y no sabe los riesgos. Es totalmente absurdo. Yo también, sinceramente, muchas veces hasta da, no sé si risa, que la facilidad con la que dicen, bueno, me voy a casar por papeles, ¿no? Yo creo que es gente que no tiene idea del tipo de gobierno con el que estamos lidiando. O sea, el gobierno de los Estados Unidos y este país es una entidad que puede ser tu mejor amigo porque te puede brindar todas las oportunidades posibles, pero también puede ser tu peor verdugo. Y la mejor manera de provocar a ese verdugo es haciendo fraude. Y el fraude migratorio, te lo digo por experiencia, o sea, por lo que yo he visto en entrevistas, son
son casos donde tiene los brazos muy largos y los bolsillos muy profundos. O sea, el Departamento de Inmigración, una vez que sospecha fraude, no va a escatimar ni esfuerzos ni dinero en tratar de encontrar ese fraude. Y no solo eso, digamos que encuentra el fraude ya después de que tú eres ciudadano. Te va a desnaturalizar y te va a poner en proceso de deportación. Entonces, son temas serios que debemos de considerar pues adecuadamente, ¿no? De manera que me parece muy interesante entonces aquellas personas que están considerando ese escenario fraudulento, la verdad, no tomar ese camino porque las consecuencias son... No, y aparte la verdad, uno como abogado cuando tiene lamentablemente cuando tiene ese tipo de consultas, me quiero casar por papeles, bueno, yo no te puedo representar. No, sí. De entrada, un abogado que te dice cásate por papeles o que te aconseja casarte por papeles, número uno, es un abogado que no le interesa su licencia. Número dos, o no hace inmigración o está demente, porque a mí en lo personal me pueden sancionar permanentemente porque yo estoy facilitando un fraude al gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces es un no por todos lados. Abogado, a propósito de lo que está señalando, ¿qué debo hacer o qué hago si soy estafado por un abogado de inmigración? ¿Yo lo puedo denunciar? Sí. Recordemos que para poder practicar derecho o leyes en los Estados Unidos necesitas una licencia de un estado. O sea, cada estado se gobierna la profesión de la abogacía. Y en base a eso, cada estado tiene las barras de abogados. Por ejemplo, en la Florida está la barra de abogados de la Florida, donde tú, si te vas a la página de la barra de la Florida, tú puedes denunciar por faltas de profesionalismo, falta de ética y también cuando has sido estafado. Entonces, y eso es una de las ventajas también de contratar a un abogado, que tú tienes de cierta manera una salvaguarda porque estás contratando a un profesional en un área que está regulada. O sea, ese abogado puede perder su licencia si te malaconseja o si te estafa y mucha gente no lo sabe. Entonces, y yo lo que digo es, si definitivamente sientes que, sobre todo si te malaconsejaron, oye, yo creo que hay veces que tienes que reportar a ese tipo de personas y sobre todo si te aconsejan hacer algo ilegal como el matrimonio fraudulento, esa persona no debería estar practicando derecho. Claro. Entonces, pero sí, definitivamente hay maneras de protegerte. Ahora, esto no sucede cuando es un notario. Cuando lamentablemente pues no hay una barra de notarios. La barra de abogados lo que sí protege es la práctica no autorizada de derecho. O sea, de cierta manera puede protegerte de notarios, pero no con la misma intensidad que con un abogado. Al abogado literalmente le quitan la licencia. Información muy valiosa nos está compartiendo aquí en Doral Voice, en Osvaldo Comenta, el abogado de inmigración Javier Montano. La verdad que ya saben, porque vemos muy común en las conversaciones nosotros aquí entre inmigrantes y dicen, no, me estafó tal abogado, incluso con unas cifras, abogado, de $50,000, $60,000. Absurdas. Sí. Bueno, seguimos entonces avanzando con las preguntas frecuentes. Mire, esta pregunta me parece importante, abogado, y es porque considero que es un punto de partida a la hora de poder emigrar aquí a Estados Unidos. Y dice, estoy en Colombia y quiero emigrar legalmente a Estados Unidos. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es contactar a un profesional. Obviamente no tengo que hacer yo, pero lo primero que tienes que hacer es contactar un abogado, en mi opinión. Segundo es ver cuáles son los planes de la persona. Quizás la persona solamente quiere estudiar, quizás la persona quiere traerse a su familia, quizás el interés de la persona es poder meter a sus hijos a la escuela. Primero es adecuar el plan de la persona que viene. Segundo, ver las posibilidades. Una estrategia que actualmente está funcionando para la comunidad colombiana, pues es la visa inversionista, ¿no? La visa inversionista, recordemos que es la categoría E1 y E2, y pues la persona puede entrar a los Estados Unidos por 5 años a trabajar un negocio que la persona es dueña, y también puede traerse a su familia. El cónyuge puede trabajar, puedes meter a tus hijos a la escuela. Entonces es una visa sumamente bondadosa que te permite hacer muchas cosas de motu propio. No tienes que trabajar para otra persona. Estás trabajando para tu propio negocio. Entonces, de entrada a la persona que nos está escribiendo, yo le dijera que considerara una visa inversionista si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, gracias, abogado. Mire esta pregunta y a propósito de lo que está señalando sobre visa inversionista, y dice, ¿cuánto necesito
necesito para obtener, de recursos, de fondos? Sí. ¿Cuánto necesito para obtener la visa E2 de inversionista? ¿A qué llamamos inversión sustancial, como dice inmigración? Ok, bueno, lo que es la sustancialidad de una inversión significa que tú has invertido lo suficiente en base al valor total de la inversión. Entonces, en teoría, si tú hicieras una inversión, digamos que de $100,000, por ejemplo, va a ser sustancial si ya casi, o sea, digamos que si ya casi, o si pagaste un porcentaje muy elevado en base a esos $100,000, o sea, si pagaste $90,000, o sea, si pagaste $80,000, generalmente es al menos el 80%, al menos en mi práctica. Pero en realidad la regla de la sustancialidad se puede cumplir a lo mejor con un negocio de $50,000 si pagas los $50,000. ¿Por qué? Porque si el negocio vale $50,000 y pagaste $50,000, pues tú cumpliste con esa regla. O sea, la ley no te dice que tiene que ser una inversión de un monto específico para la visa E2. Sin embargo, en la práctica, una visa de menos, o una visa que requiere una inversión de menos de $100,000 generalmente es muy problemática, porque la ley te exige que la visa, que la inversión te tiene que dar lo suficiente como para vivir en los Estados Unidos. Entonces, si tú vas a invertir en un negocio de $50,000 en Miami, pues difícilmente te va a dar lo suficiente como para vivir, salvo que estés redescubriendo el plutonio o algo de esa naturaleza, pues va a ser muy difícil que puedas demostrar que con $50,000 vas a poder vivir bien. Pero en la práctica, y muchos abogados, incluyéndome, generalmente exigimos que al menos sean $100,000 para que el oficial consular considere que es una inversión viable. Uh-huh. Sí, gracias, abogado. ¿Y esta visa E2 de inversionista lleva residencia permanente? No, la visa E2 lamentablemente es una visa muy bondadosa por ejemplo, en el caso de Colombia, por ejemplo, son 5 años, generalmente renovable otros 5 años, o sea, mientras el negocio esté caminando, por así decirlo, generalmente puedes esperar una renovación. Pero no te lleva a la residencia. O sea, hay mucha gente que vive literalmente con visas de inversionista E2, pero no te lleva a la residencia. Ahora, muchas veces tú puedes saltar a una residencia, a lo mejor invirtiéndole un poco más, pero estamos saltando a una visa de una E2 a una EB5, o sea, si tú a ese negocio le invertiste $1,050,000 y estás generando al menos 10 empleos de tiempo completo, tú puedes saltar después a una EB5, pero con una E2 solamente, lamentablemente no. Hay estrategias para saltar a la residencia, pero específicamente con la E2 solamente, lamentablemente no. Seguimos entonces con las preguntas frecuentes sobre inmigración, aprovechando que tenemos la visita aquí en la cabina de Doral Voice con Javier Montano Miranda. ¿Es mejor crear un negocio desde cero o comprar un negocio existente en el caso de la visa E2 de inversionista? En mi opinión, empezar de cero. ¿Por qué? Porque cuando tú estás empezando de cero, los requisitos generalmente son menores. El Departamento de Inmigración no te puede pedir, por ejemplo, los impuestos de tu compañía si la acabas de abrir. No te puede pedir historial crediticio, pues porque acabas de abrir tu empresa. Entonces, en mi práctica, yo prefiero que sea una empresa de cero. Ahora, si la persona tiene un buen negocio y está comprando un negocio que le va a dar lo suficiente como para vivir bien, pues bueno, definitivamente que sea un negocio que ya esté, o sea, comprar un negocio que ya esté andando. Pero generalmente la carga de la prueba es mayor cuando el negocio ya está operando. Abogado, mire esta pregunta a propósito de lo que estamos conversando de la visa de inversionista E2 y dice, ¿puedo aportar activos en lugar de dinero? Sí, pero es un poco más complicado porque tú tienes que demostrar que gastaste esos activos, o sea, que gastaste dinero en esos activos y que los gastaste en Estados Unidos. O sea, si tú compraste algo en México o en Colombia y quieres utilizar eso como inversión, no va a servir. Si tú compraste algo en Estados Unidos y después eso lo quieres traspasar, o sea, como inventario, por ejemplo, a tu compañía, eso sí se puede hacer. ¿Cuáles son las limitaciones de visa E2? Bueno, las limitaciones de la visa E2, yo dijera que la principal es que, bueno, generalmente dura 5 años para Colombia, para México dura 4 y de hecho cada país tiene un cierto número de años. Pero las limitaciones, yo te dijera, la principal es que solamente el cónyuge puede trabajar y que los hijos no obtienen número de seguro social.
O sea, si tú entras con tu esposa o esposo, tu esposa puede trabajar y va a obtener un número de seguro social, pero tus hijos que te acompañan no obtienen un número de seguro social. Y eso muchas veces puede ser problemático, a lo mejor para inscribirlos en alguna escuela, a lo mejor muchas veces hasta para el pago de impuestos. Digo, hay maneras de darle la vuelta a eso, pero eso es algo que en mi opinión no hace sentido, porque pues bueno, si el niño está en los Estados Unidos y digo, no puede trabajar, pero bueno, dale un número de seguro social, pues porque aquí está con la familia, ¿no? Que en mi opinión es absurdo que no se lo emitan. Abogado, en el caso de esta visa EB2 de inversionista, E2. E2, perdón, se aplica concretamente por tratado comercial de países que tienen tratado comercial con Estados Unidos, así. Venezuela no, por ejemplo. Correcto. Eso es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, México, los nacionales de México pueden aplicar una E2, los de Venezuela no. Los de Brasil no, pero Argentina sí. O sea, se basa en tratados internacionales de comercio entre Estados Unidos y algunos países, y lamentablemente pues unos pues no tienen eso. Y también hasta países de la Unión Europea pues que no califican, ¿no? Abogado, a propósito de la pregunta que estábamos conversando antes, inicia 2024 y hay algunos, por supuesto, miembros de nuestra comunidad que están fuera de Estados Unidos, en Colombia, Venezuela, Brasil, México, y se preguntan, quiero emigrar a Estados Unidos, quiero ir a estudiar o quiero vivir. El punto de partida es tener como muy claro, primero, entiendo, los recursos que tú puedas tener disponibles para eso, económicos y también de evidencias y documentación. Y segundo, estar asociado y tener la compañía de un abogado de inmigración y saber muy claramente tu perfil, porque a lo mejor podría incluso no calificar de pronto, no, yo creo que soy talentoso, me gané 2 premios cantando en el bar de mi casa y resulta que entonces eso no es así. O tengo un canal de YouTube. O tengo un canal de YouTube, abogado, porque eso es importante, esa precisión. Fíjate que lo más importante es estar informado, como en todo. Muchas personas tienen la capacidad y tienen los instrumentos y el background y la educación para aplicar a la residencia directamente, y lamentablemente por ignorancia no lo hacen. Entonces, en el mundo migratorio es A, no subestimarlo, y B, informarte con un profesional, no con social media, no con TikTok, no con nada de eso, que lamentablemente esa información lo único que hace es que confunde. Y de hecho, lo que yo estoy hablando ahora, por favor, que no se considere como consejo legal. Esto solamente es como una pequeña introducción al mundo migratorio, pero por favor que nadie trate de sacar una visa E2 en este momento con lo que yo he dicho en este momento. Esto solamente es un tema educacional. ¿Por qué? Porque la visa E2, por ejemplo, tiene demasiadas vertientes, desde cómo envías el dinero, cómo lo inviertes, el tipo de estructura, que lamentablemente la gente pues no desconoce y piensa que otra vez por YouTube, es más, de hecho hasta por la misma página del Departamento de Inmigración, que supuestamente lo hace de una manera muy didáctica como para que cualquier persona se pueda meter y pueda llenar una aplicación de residencia o de habilidades extraordinarias. Para nada. No, o sea, lo que tú ves en la página de inmigración es una máscara. Sí. Hay un mundo de regulaciones, de pólizas, de aplicaciones que lamentablemente muchas veces ni siquiera llega con la licenciatura, viene con experiencia. Yo tengo 20 años practicando derecho migratorio y la verdad todavía no lo acabo de terminar de entender. Entonces, debemos de entender que este es un tema serio, no subestimarlo e informarnos. Entonces, si estás en Colombia, México o Venezuela y quieres emigrar a los Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer es contactar a un profesional para que te diga la realidad de tu situación. Que el consejo legal no solamente debe ser honesto, pero tiene que ser realista. Si yo te puedo aconsejar hacer muchas cosas, pero si mi consejo no está aterrizado, no te sirve de nada. Entonces, y eso es parte de la responsabilidad de un abogado, ¿no? Una recomendación muy valiosa, abogado. La verdad que la valoramos muchísimo. Esta pregunta me gusta y dice ya para terminar, ¿y hay errores comunes que comete UCIS? Porque pareciera que fuese infalible. No, en Estados Unidos es el país perfecto. Es el país perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ajá, o sea, porque errores miles. Sí. Errores miles desde emisiones con faltas de ortografía, correo que envían y que nunca llega, hasta muchas veces citaciones
que nunca reciben las personas. Nosotros tenemos un caso recientemente donde están pidiendo evidencia adicional, se envió la evidencia adicional. Nosotros tenemos la costumbre de mandar todo por correo certificado por FedEx. Reciben la documentación y después nos llega una negación diciendo nunca la recibimos. Ahorita estamos peleando para decirles, hey, sí la mandamos, aquí está la prueba del FedEx, y ahorita estamos en ese tema. Entonces, de que se equivoca, todos los días se equivoca. Y una de las cosas también bien importantes que debemos de considerar es de que el número 1-800, el Customer Service, recordemos que la persona que está ahí no son abogados, no tienen la capacidad para dar consejo legal, no están para servirte a lo que más te conviene. Es una persona que está enfrente de una computadora y que te está diciendo solamente el estatus de tu situación. No te puede aconsejar si realmente puedes salir, no te puede aconsejar si puedes trabajar, no te puede decir si calificas a una visa o no. Entonces el número 1-800, en mi opinión, que casi siempre no sirve para absolutamente nada, no debe ser considerado como consejo legal. Sí. Muy bien. Abogado, ya para terminar entonces este contacto, yo recuerdo hace unos días estaba conversando con una amiga que tiene aquí como 20 años en Estados Unidos, abogado, y todavía está sin ningún tipo de estatus, con muchas dificultades en el camino, ¿no? Y en uno de esos errores propios y de la propia UCI. Entonces ahí naturalmente hay una confluencia de eventos que no favorecen el resultado esperado. Es muy difícil, porque es cierto que hay una percepción real de que es muy difícil conseguir la residencia permanente. Es imposible, abogado. No, para nada. Yo creo que, bueno, obviamente hay lamentablemente casos que definitivamente no se pueden resolver. Sobre todo temas con connotaciones criminales, posesión de ciertas sustancias, tráfico. Hay lamentablemente delitos que lamentablemente no se pueden perdonar bajo la ley de inmigración. Sin embargo, yo te dijera que hay más gente que califica y que no lo sabe. O sea, hay muchísima gente, sobre todo de la comunidad venezolana, hay muchísima gente que literalmente no califica porque no ha aplicado. Hay mucha gente muy preparada, mucha gente que puede saltar, pero obviamente tienes que buscar y tienes que ser creativo. No te va a caer del cielo. Inmigración no te va a decir, bueno, tú calificas a una EB1, a una National Interest Waiver. No, uno tiene que ser proactivo, pero hay muchísima gente que lo puede hacer, ¿no? Y otra vez, yo siempre digo, pide 1, 2, 3 consejos de abogados, no de notarios, de abogados. Y si eventualmente los 3 te dicen que no, pues bueno, quizás no. Pero yo te aseguro, sobre todo si vas con gente respetable, muchas veces hay veces de darle la vuelta a las cosas. Por ejemplo, no sé si lo habíamos hablado anteriormente, pero hay gente que ha sido víctima de ataques violentos, o sea, doméstico, sí, de género, ¿no? Violencia de género, sí. Y que tiene ataques violentos en los Estados Unidos y que tiene órdenes de deportación y que tiene arrestos y que puede aplicar la residencia en base a eso. O sea, una víctima de un ataque violento en los Estados Unidos muchas veces puede aplicar lo que se llama la visa U o a la visa en contra de la violencia de la mujer, VAWA. Entonces, VAWA, sí. Imagínate que hay gente que dice, no, es que yo tengo una orden de deportación, entonces no puedo aplicar una visa U. Para nada, claro que puedes aplicar. No, es que mi esposo me golpeó, pero él me está pidiendo, no puedo hacer nada, tengo que meterme el abuso que me está dando. Para nada. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? Pues asesorándote, buscando la asesoría adecuada con profesionales. Bueno, señores, ahora sí, como le hemos dicho, esto es Osvaldo Comenta, y el abogado de inmigración ha respondido a más de 35 preguntas, abogado. Esto estuvo muy intenso, ¿no? De todo lo que hemos podido conversar, 20 puntos. Su respuesta, la verdad que la clave es poder ofrecer información confiable, ética y legal a nuestra comunidad para que puedan fundamentar sus decisiones y procesos migratorios debidamente informados. De manera que, en nombre de todo el Grupo Editorial El Venezolano, yo muy especialmente quiero agradecerle entonces su compañía. Aquí hemos conversado con el abogado Javier Montano Miranda. Abogado, tiene aquí las cámaras entonces para despedirse de nuestra audiencia y sus contactos, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy contento de estar aquí. De verdad, un honor que me hayan hecho esta invitación. Y pues bueno, más que nada que quería dejar este mensaje de recordar que todos somos embajadores de nuestros países, ¿no? Entonces, lamentablemente está pues la falacia de la generalización, ¿no? Como ves a un mexicano o como ves a un colombiano o a un venezolano, como se comporta uno, muchas veces la gente piensa que se comportan todos los demás. Entonces, tratemos de ser embajadores de nuestros países y demostrarle a las culturas que ya estaban antes de
que nosotros llegáramos y demostrarles que realmente venimos a este país a aportar, que venimos a este país a mejorarlo y que tenemos toda la intención de trabajar y de ser y de acoplarnos también al sueño americano. Maravilloso esas palabras que nos ha ofrecido entonces nuestro abogado de cabecera, Javier Montano. Y ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por estar allí frente a las cámaras de Doral Voice. Estamos en vivo aquí en la cabina encendida. Como digo yo, para mí siempre es un honor estar dirigiendo esta cabina en este espacio del Grupo Editorial Venezolano. Yo soy José Ramón Villalobos y sigan aquí siempre en streaming, en vivo, por Doral Voice, @Doral Voice. Nos vemos. Chao. Gracias. Desde este 21 de octubre, TVB Network transmitirá para todo el territorio de los Estados Unidos el béisbol venezolano, para que sientan la emoción del juego en primera fila, ser testigos de las grandes jugadas, unirse al calor por defender a tu camiseta, vivir la pasión que todos sentimos por este hermoso deporte. Desde este 21 de octubre, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional es solo por TVB Network. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia un poco más allá de lo tradicional, a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal, porque no solamente te tratan el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones. Y de verdad que sales completamente renovado. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity